Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 42. Quiero decirle que en estos días hemos estado hablando acerca de temas muy interesantes que tiene que ver con el acontecer también profético, y hemos estado hablando mucho acerca de Israel. Estuvimos hablando acerca del templo, el templo que será construido para el tiempo de lo que es la Biblia denomina el periodo de la tribulación, cuál es el propósito de edificarse ese tercer templo bíblica y escrituralmente. Hemos explicado los detalles. Hemos también explicado que nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo, habitado por la presencia gloriosa de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo que el Señor Dios, también Padre eterno, derramó sobre su iglesia. Y es interesante que en este libro, este es un libro que aunque se ha escrito hace relativamente un tiempo atrás, pero es un libro con alto contenido profético. Sobre todo hoy que estamos hablando y que tanto estamos escuchando de Israel para aquí, Israel para allá, y que Israel está en el primer plano de todas las noticias internacionales con todo lo que es el tratado y la alianza y los acuerdos de paz que se han firmado. Recuerden ustedes que hace un par de semanas yo estuve hablando acerca de los acuerdos de paz que se firmaron en Israel o con Israel, y habíamos dicho los que ya habían firmado, habíamos dicho los que supuestamente iban a seguir firmando, y dentro de ese planteamiento que habíamos hablado, ya algunos países de la fecha hasta el presente se han incluido y se han agregado a la lista de los firmantes de la alianza de paz con Israel. Faltan algunos más que en los próximos días, semanas se van a incluir, pero están todo considerado dentro de la lista que habíamos compartido la palabra y el mensaje. Y es interesante que estamos viviendo una de las escenas o uno de los acontecimientos muy particularmente evidente frente a nuestros propios ojos del acontecer profético con relación a todo lo que la profecía habla acerca de Israel. Por eso que este libro, El Templo de Dios, recuerde que usted lo puede solicitar en librería. No lo teníamos, pero lo hemos pedido y ya ha llegado. Son 3 libros que es importante leerlo, porque todo lo que está contenido en esos 3 libros es lo que está hoy o lo que nosotros hoy estamos viendo. Uno es esto, el templo de Dios a través de las edades. Es importante que usted lea este libro, porque no solamente le va a dar conocimiento, sino le va a hacer entender que estamos justamente viviendo de acuerdo al desarrollo de toda esta temática que abordamos aquí y que se aborda en tantos capítulos, más de 30 capítulos diferentes, con un contenido ampliamente profético, con una revelación enfocando a Cristo nuestro Señor y el verdadero Mesías. Por otro lado está el libro El transhumanismo y la genética. Es algo que estamos viendo hoy más que nunca, también ha llegado y lo tenemos disponible en librería. El transhumanismo y la genética es un libro altamente profético, y el libro La apostasía ahora. Así que estos son 3 libros que usted, cuando termine de leer uno, lo puede leer el otro, pero eso le va a dar a usted firme convicción, le va a dar conocimiento para saber discernir los tiempos que estamos viviendo. Y recuerde que la Biblia dice que el pueblo peca porque le falta conocimiento. Cuanto menos conocimiento tengamos de la palabra y de Dios y de las Sagradas Escrituras, tanto más tiende el ser humano a ser sutilmente y vorazmente engañado por las tinieblas y por la fuerza demoníaca que se ha levantado en estos tiempos. Ahora, es interesante todo lo que está abordando la Biblia. Por eso que en este día, después de dar este anuncio, recuerden que al terminar en librería usted puede hablar con Liliana y ahí entonces usted puede adquirir estos libros. Lo que vamos a estar hablando en esta mañana es acerca de esta temática que está incluido dentro de ese libro. Es uno de los temas que se está abordando en ese libro, El Templo de Dios a través de las edades, y es el siervo escogido por el Dios eterno. Para base de esta escritura y de lo que vamos a contemplar en la revelación divina de Dios, quiero, lo que he dicho al principio, que leamos juntos algunos textos del capítulo de Isaías 42, del verso 1 en adelante. Isaías capítulo 42, verso 1 en adelante. Y dice la Sagrada Escritura de la manera siguiente: He aquí mi siervo. Esto es una palabra profética. Recuerde que el profeta Isaías
fue un profeta muy directo con todo lo que tenía que ver con las revelaciones proféticas acerca del Mesías que Israel estaba esperando, que desdichadamente Israel rechazó, y por consiguiente la misericordia y la gracia de Dios se abrió a nosotros los gentiles, pueblo que no éramos pueblo, para que seamos parte del pueblo también escogido de Dios, llamada la iglesia de Jesucristo. Entonces es importante que todo lo que Isaías habló casi 700 años antes de este cumplimiento, cuando él recibe la voz de Dios y el Padre le está revelando razón y causa por la que el Padre iría o manifestaría a su Hijo amado en forma humanizada, semejante al ser humano, pero sin tener conocimiento, sin tener contaminación y pecado. Entonces comienza diciendo, y todo este capítulo se refiere justamente a Jesús, a Cristo como el Mesías, como el ungido del Padre. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Usted puede ir leyendo a medida que estoy leyendo, lo puede leer también ahí. Y puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará, no gritará. Algunas veces uso las dos versiones, Reina Valera y nueva versión nueva traducción viviente. Entonces dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. El verso 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y en las costas esperarán en su ley. Continúa diciendo el verso número 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ellas y espíritu a los que por ella andan. Verso 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Verso 7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Verso 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz, yo las haré notoria. Esto es lo que dice las Escrituras en este pasaje tan maravilloso que habla acerca de la venida en un futuro, que pasarían 700 años, de la manifestación visible de Jesucristo a este mundo. Y quiero que mientras nosotros hemos estado leyendo estos textos bíblicos, quiero detenerme para poder realzar y destacar que en estos textos bíblicos se habla acerca de las características del ministerio que Jesús, el glorioso Cristo, el ungido del Padre, realizaría en su manifestación visible a los hombres, a la humanidad y consecuentemente a través de toda la eternidad. Por esa razón, aparte de Jesucristo ser nuestro Salvador, que era la función más extraordinaria que el Padre lo envió para salvar a todo aquello que se había perdido, también como Salvador es nuestro libertador y también es nuestro sanador en todas las áreas de nuestra vida, espiritualmente y físicamente. Porque Él fue, pero también aparte de ser salvación nuestra, libertador nuestro, sanador, bíblicamente una de las primeras características que la profecía de Isaías lanza por voz y revelación de Dios, que el Padre eterno, el Dios de la eternidad, constituiría a su Hijo manifestado a la humanidad como legislador. Quiero que entendamos bien esta área.
La palabra legislador, y que el Señor ocupa ese sitial en las características de su ministerio, en un gran misterio dado a los hombres, es que Él puede elaborar leyes. Un legislador puede elaborar leyes y también hacerlas cumplir, juzgar y sentenciar. O sea, es algo así como la responsabilidad que el sacerdote tenía en el Antiguo Testamento. Un sacerdote, de acuerdo al Antiguo Testamento, de una forma clara, vamos a pasar aquí, este es el primero. Entonces, el primer ministerio y la primera característica es que él haría justicia a todos los agraviados. Es tal como dice, el primer punto del área ministerial de Jesús en su manifestación es que él haría justicia a todos los agraviados. Y entonces, cuando nosotros vemos y estudiamos a fondo la labor del sacerdote en el Antiguo Testamento en Israel, que había conforme el diseño de la ley que Dios había otorgado a Moisés, y esa ley Dios se la entregó a Moisés para aplicarla a la nación de Israel, analicemos entonces el misterio que a la vez es un ministerio desarrollado por el Mesías en esta profecía de Isaías, de acuerdo a los 8 o 9 textos que hemos leído en esta mañana. Primero, dice la Biblia que según la profecía de Isaías, Jesús les hará justicia a todos los agraviados. Hay una promesa, una característica. Él le hará justicia a todo, ¿qué cosa? A todos los agraviados. O sea, no vacilará ni dudará en aplicar lo que es la justicia. Ahora, ¿qué significa la justicia a todos los agraviados? Que es una de las primeras características encomiables que Jesucristo manifestaría al mundo en su manifestación y lo mantendría a través de la eternidad. ¿Qué significa esa palabra hacer justicia? Significa que su justicia está basada en 3 realidades inminentemente notorias y demarcadas en la persona de Cristo. Su justicia fue basada en su vida, en su muerte y en su resurrección. Para que la justicia de Dios fuera manifestada a la humanidad completa, había que tener estas 3 realidades manifestadas, realizadas, hechas y llevadas a cabo en la persona misma humanizada de Jesucristo, el ungido del Padre. Vida, muerte y resurrección. ¿Para qué? Para salvar a todos los pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, era necesario esto para que todo pecador tuviera una esperanza en medio de la incertidumbre de la paga del pecado, que era muerte. En esta verdad que Él haría justicia a los sufrientes, a los agraviados, a los necesitados, ahí radica y se centra de una forma tan inminentemente clara el sacrificio que Él hizo, estableciendo el nuevo pacto, donde el mismo Señor, y eso lo predicamos el domingo pasado, si algunos tendrán capacidad de recordar el mensaje del domingo pasado, lo estuvimos explicando, establece un nuevo pacto, y al presentarse en ese nuevo pacto, el mismo Señor, el mismo ungido, el mismo Cristo, se presenta a sí mismo como una ofrenda grata delante de Dios para aquellos que a partir de ese momento serían redimidos por medio de esa ofrenda grata y de ese perfecto sacrificio. Porque hemos hablado el domingo pasado la importancia, el valor y la calidad de revelación que hay al entender el poder de la sangre eficaz de Cristo manifestado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la sangre derramada cubriría toda falta, o sea, la desobediencia que nunca se pudo satisfacer a través de la ley, el pecado que nunca pudo ser abolido
ni nunca pudo ser quitado por medio de la fuerza de la ley. Y eso lo que nos indica en esa profecía de hará justicia a los agraviados es que la propia sangre de Jesucristo era suficiente para quitar la maldición que tú y yo teníamos a consecuencia del pecado por causa de nuestro estilo desobediente, de nuestro estilo de iniquidad y de nuestro estilo de rebelión que Dios aborrecía, porque Dios ama al pecador, pero no ama lo que el pecador hace, que son sus propios pecados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces él mismo, dice la Biblia, Jesús mismo, haciendo vida, muerte y resurrección, el mismo Señor Jesucristo se hizo justicia para cubrir todos los que hicieron transgresión. Tú y yo hemos transgredido porque hemos nacido de la misma línea genealógica de la sangre totalmente infectada por el primer hombre y la primera mujer llamada pecado. Y todos de una manera o de otra hemos sido transgresores al propósito, a la ley de Dios, a todo lo que Dios había establecido. Por tal razón tenía que ser Jesucristo mismo el cordero puesto sobre el altar. Estoy refrescando la memoria aún de lo que prediqué el domingo pasado. Él era el cordero puesto sobre el altar para ser sacrificado para perdón no de algunos pecados, sino de todos los pecados de la humanidad. Esto es maravilloso. Jesús tenía que morir porque a través de su muerte Él iba a conquistar la cautividad en la cual el alma estaba encerrada en prisiones de maldad, cosa que vamos a ver dentro de un momento. Por causa de la transgresión, no solamente el hombre está expuesto al pecado y muerto delante de la presencia de Dios, sino que también está encerrado en terribles prisiones de oscuridad por causa de la propia transgresión que produce la vida de desobediencia. Y este acto, dice la Biblia, el acto del sacrificio, el acto de la muerte de Cristo, se haría en un acto físico. Él fue literalmente el cordero, murió como el cordero de Dios para quitar y anular tus pecados y mis pecados. Y este acto no solamente fue físico, porque como cordero literalmente no fue algo simbólico. Él literalmente murió en la cruz del Calvario. Y este acto, aunque sí podemos decir que es físico, literal, también en el mundo espiritual también fue un acto realmente grande, porque en el día de la fiesta de la Pascua, lo cual estábamos hablando, ¿quién puede ver con sus ojos naturales? Pregunto yo, ¿quién puede ver con sus ojos naturales el pecado? ¿Alguno puede ver con sus ojos naturales el pecado? O sea, tú puedes ver con tus ojos naturales cuando otra persona o tú mismo estás atada por el pecado. ¿Lo puedes ver? Simplemente dígamelo, sí o no. ¿Verdad que el pecado es imperceptible a la vista, a los ojos naturales del ser humano? Es decir, vemos las consecuencias que producen el pecado, pero no podemos ver con nuestros ojos físicos literales realmente el pecado como vernos así nosotros literalmente. Sin embargo, nadie puede ver quizá con sus ojos naturales el pecado. Así que en la cruz del Calvario, donde Jesús estaba dando su vida por ti y por mí, realmente había un altar invisible, imperceptible, que a los ojos naturales no les es permitido ver, pero con los ojos espirituales sí. Y en ese altar invisible, imperceptible por los ojos naturales, en el cual se veía a Él, al mismo Señor, como cordero sacrificado, derramando su propia sangre, era, vuelvo a repetir, una escena física. Pero en el mundo espiritual, se veía a Jesús como el cordero de la perfecta expiación. Por eso que la Biblia dice, y Pablo escribe muy claramente, que cuando Cristo moría en la cruz del Calvario, dice que tomó el acta de los decretos tuyo y mío, que nos eran contrarios,
y lo clavó en la cruz del Calvario para darnos vida. Y dice, exhibió públicamente sobre los principados y las potestades. O sea, cuando Cristo moría, los principados, las potestades, el reino de las tinieblas y Satanás mismo estaban contemplando literalmente que se estaba acabando con la vida de aquel que había sido llamado el Hijo de Dios, sin entender lo que de ahí en adelante iba a producirse. O sea, podemos observar que fue un acto contemplado por los ojos naturales de los que rodeaban la cruz, aún sus propios discípulos, aún los romanos y aún los soldados y los que escarnecían. Todos fueron testigos, pero a la misma vez se estaba ejecutando una escena espiritual. O sea, siempre decimos que los efectos en el mundo natural son la consecuencia del efecto del mundo espiritual. Todo lo que está sucediendo hoy en nuestros días actuales, en el acontecer del mundo, en la presión de la humanidad, en los sinsabores que diariamente somos confrontados, en el estado de desesperación que vive la humanidad, estado de pánico, angustia, temor y desesperación, es sin lugar a duda todo aquello que Dios ha revelado por su palabra. Entonces, uno de los más altos atributos divinos mientras Cristo, aleluya, moría en la cruz, es que el primer indicativo de su característica ministerial es que Él iba a hacer justicia. ¿A quiénes? A todos los agraviados, a todos los necesitados, todos los oprimidos, a todos los que serían de una u otra forma afectados por la condición del pecado. Por eso que uno de los más altos atributos divinos de Dios y de su Hijo amado es, diga conmigo, la justicia. Uno de los atributos más grandes de Dios y de su Hijo mismo es la justicia. Mira lo que dice Isaías capítulo 33 del verso 22. Dice, porque Dios Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. ¿Se acuerda que dije la palabra legislador hace un momento atrás? Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Quien nos salva no es el hombre. Quien nos salva no es el sistema. Quien nos salva no es un plan humano, es un plan divino. Quien nos salva, entonces dice, Él mismo, ese Rey de justicia, aleluya, que hace realmente justicia a los agraviados, es aquel en quien hemos depositado nuestra fe y es en el único que alcanzamos salvación y eternidad de vida. ¿Estamos claros? Por eso que Dios sostiene y mantiene el universo, todo lo que el mismo Dios ha creado, lo mantiene de dos maneras. ¿Cómo es que Dios mismo mantiene el universo y todo lo perfecto que Dios ha creado, aún nuestras propias vidas? ¿Cómo se mantiene? La primera es su fuerza creativa. La primera razón cómo todo se mantiene es por medio de su fuerza y poder creativo. Recuerde que Génesis comienza, y la pastora hace pocos días habló sobre esto. Recuerde que la Biblia dice en el libro de Génesis, dijo. O sea, cada vez que Dios decía algo, llegaba a suceder lo que por su boca salía. O sea, había un poder de formación creativa en lo que Dios mismo establecía por su boca. Y Dios dijo, cada vez que Dios decía, algo sucedía. Diga conmigo, cada vez que Dios habla, algo sucede. Entonces dice que Él mandó y fueron construidos todo lo que hoy existe, como el universo, como el mundo, como lo conocemos, todo lo que Dios ha creado. Esta es la primera razón por la cual se sostiene y se mantiene en todo en una perfecta armonía con Dios. Es el poder de autoridad que emana del poder creativo de Dios. Segundo, la segunda razón, a través de su poder y su providencia divina, el cual mantiene unido al universo a través de ¿qué? No solamente de su poder creativo, sino, diga conmigo, de su justicia divina. Hay dos manifestaciones evidentemente notorias. Todo se mantiene porque Dios es Dios. Y Él tiene gobierno y soberanía de controlar todo.
¿Estamos de acuerdo? Todo existe porque Dios es Dios. Nada puede caer del plano divino si Dios no lo autoriza. Nada puede ser movido del lugar si Dios no le concede el permiso, porque todo está sujeto al poder de su creación. Pero a la misma vez también todo está sujeto al poder, aleluya, de su justicia divina. Por lo tanto, la justicia divina de la cual estamos haciendo referencia en la primera característica del ministerio de Jesús en la tierra, la primera característica, he dicho, es la justicia divina. Y esa justicia divina administra el destino necesario de cada uno de nosotros. Diga conmigo, esa justicia divina ministra mi destino y ministra los propósitos por los cuales Dios me ha formado y me ha creado. Para que se logre el propósito por el cual tú y yo hemos sido creados, tiene que haber una justicia perfecta. No la justicia de los hombres. Ya hemos visto en el corto lapso de tiempo que la justicia de los hombres es una injusticia, algo totalmente imperfecta. No existe en el concepto humano una justicia perfecta. La justicia perfecta emana de Dios, de su gloria y de su misma gloriosa presencia divina. Por eso es, aleluya, que todo lo que Dios ha destinado en su diseño divino, sus planes, sus propósitos, todo lo que Dios ha establecido hacer con nosotros, amén, Él lo va a hacer. Tu vida y mi vida no es porque no debemos de temer lo que puede suceder hoy ni mañana, porque al fin y al cabo tú y yo estamos depositados en un Dios que tiene justicia. Y esa justicia de manera tal hace que la naturaleza, aún tu vida y mi vida, se mantenga en un perfecto equilibrio y balance. Si Dios no fuera justo, todo sería alterado por completo. El hombre intenta hacerlo, las fuerzas demoníacas intentan hacerlo, pero Dios es el que prevalece por encima de todas las cosas. Cada vez que este balance o este equilibrio establecido por Dios desde el principio de su creación se vuelve, escuche bien lo que voy a decir ahora, cada vez que ese balance y ese equilibrio perfecto de Dios se vuelve inestable por cualquier razón, la justicia divina tiene que intervenir para restablecer el desorden que el propio ser humano está creando. Espero que me vayan entendiendo. Estamos viendo esa es la realidad de lo que estamos viendo hoy en día, de lo que está plasmado en todo lo que estamos viendo, oyendo, escuchando y viendo con nuestros propios ojos. La justicia divina sostiene a todo ser creado en su orden. Y ningún factor puede imponer, iglesia, sobre ellos ni cambiar su diseño. No existe hombre alguno, ni fuerza de principados, ni de huestes, ni de gobernadores, ni de potestades demoníacas e infernales que pueda alterar el orden por la cual Dios creó y colocó cada cosa en su lugar. Y ningún factor puede imponer sobre ellos ni cambiar sus diseños. En lo que se refiere entonces bíblicamente, de acuerdo a esta primera característica, las cosas físicas como las cosas espirituales, las cosas materiales como inmateriales, para todo hombre que vive en lo natural, para toda mujer que vive en lo natural, le cuesta entender la importancia de la justicia divina. Le cuesta entender y discernir la importancia de la justicia divina, el que vive en su propia naturaleza débil, caída e imperfecta. Porque dentro de ella, de esa justicia divina, está el juicio y la corrección de Dios, cosa que se lleva a cabo de diversas maneras y de acuerdo a lo que Dios ha designado sobre cada uno de nosotros. La aplicación de la justicia divina, iglesia amada, es tan variada que solo las personas, incluyendo hombres o mujeres, que viven bajo la ley del Espíritu, pueden entender lo que es la justicia de Dios. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8.
el verso número 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, semejante a nosotros, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Pero mire, interesante es lo que dice la Biblia, el verso 2, Pablo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es justicia. Eso es la justicia de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la justicia de Dios, nadie la puede entender de una manera natural, a menos que sea una persona, hombre o mujer, que esté sujeto a la ley del Espíritu de vida, que es el mismo Señor. ¿Estamos comprendiendo esto? Por eso es que es de entenderla y tenemos que discernirla. Y aun cuando la puede ver y aplicarla personalmente en el presente y en cada uno de los acontecimientos presentes y los acontecimientos de porvenir en un futuro cercano y en un futuro más lejano, todo lo que está sucediendo hoy en día va en un momento determinado, va a ser confrontado por esa justicia, porque Él hace justicia a los agraviados. La justicia divina, repito, enfatizo, no es la justicia humana. La justicia humana es egoísta, algunas veces hasta racial, algunas veces hasta con acepción de personas, algunas veces por intereses, otras veces por cierta fama, vanagloria humana. Pero Dios dice y garantiza a través de la manifestación del Mesías, del ungido del Padre, que Él va a proveer su justicia contra todo aquel que destruye su orden y su creación. Pregunto en esta mañana, en este mediodía, ¿usted no cree que la creación de Dios perfecta, conforme Dios lo ha creado, ha sido completamente alterado? Y lo que vivimos hoy en día es un cuadro inminente de desorden y devastación, de confusión y totalmente de rebeldía, rebelión en la humanidad entera. ¿No estamos siendo conscientes que hoy lo menos que hay es orden? Hay desorden en las calles, en la sociedad, en la educación, en lo que se pretende ser llamado educación. Hay desórdenes en todas las fases de la vida humana, en la sociedad presente, con todos los adelantos y todos los descubrimientos habidos y por haber, con todo el avance tecnológico, con todo lo que se puede llamar inteligencia artificial, con todo el sistema de los algoritmos y todo lo que es controlado el ser humano. ¿Se da cuenta que la justicia divina no es la justicia humana? Entonces Dios va a proveer su justicia, y estamos llegando a un tiempo donde la humanidad entera, acepte o no a Jesucristo como Señor y Rey, van a contemplar la manifestación, porque Dios, a través de Jesucristo, Él va a usar la segunda venida visible de Jesucristo a la tierra para establecer y proveer justicia contra todo aquel que destruye su orden y su creación. Y si el creyente vive bajo el manto protector, no debe de temer el juicio venidero que pronto vendrá. No tenemos por qué vivir asustados, llenos de inseguridad, de temor, inseguros o de pánico, de miedo, desesperanza. Porque sobre cada uno de nosotros, aleluya, el juicio cae para aquello. Pero al tener a Cristo y su revelación gloriosa, Jesucristo es nuestra justicia permanente. Y somos justificados ante el Padre, no por los méritos humanos, sino por los méritos de Él, que como cordero fue sacrificado en el altar, aleluya, de Dios, para quitar el pecado y hacernos justos ante Dios el Todopoderoso. Si usted va a aplaudir, apláudele de verdad. Por eso que esto, aleluya, necesitamos entender que si tú eres un verdadero creyente, un verdadero hijo, hija de Dios, nacido, comprado, transformado, cambiado por el poder y la grandeza de Dios, aleluya, tú vives bajo un manto de protección y no debes temer el juicio venidero que vendrá sobre la humanidad entera.
Porque esto traerá el juicio que Dios va a establecer, va a traer el balance y el orden correcto que tanto la naturaleza, dice Pablo, escribió acerca de eso, que tanto la naturaleza le gima al Señor. Se da cuenta que dice, Pablo escribe y dice que aún la misma naturaleza gime con dolores de parto. ¿Encontró ese texto bíblico? ¿Sabe el texto que estoy diciendo? Que la propia naturaleza gime con dolores de parto para ver la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Porque esto va a traer lo que Dios ha establecido a través de su propia palabra y revelación. Por eso que la naturaleza gime, porque hay demasiada inmoralidad, pecado, desorden, injusticia. Y las palabras, aleluya, que Pablo menciona nos conmueve de una manera muy particular. Especialmente estoy hablando de lo que él menciona en 1 de Corintios capítulo 10 verso 33 en adelante, claramente 31 y 32, que dice: si juzgamos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados por el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, ni vayamos a sufrir los estragos de una justicia implementada por Dios en un momento determinado. Así que si el Señor te corrige, alégrate, porque su justicia trae corrección. A la gente no le gusta que Dios corrija la vida de un ser humano, hombre o mujer. Pero cuando estamos bajo un trato directo de Dios y Dios nos corrige de cosas que no están a tono con lo que Él realmente requiere en nuestra vida, alabado sea el Señor, porque eso nos está demostrando que Él nos corrige para que nosotros no seamos expuestos a la justicia que luego va a caer sobre el mundo entero. Un día cercano el mundo será condenado, y cada vez estamos más cercanos de ese inminente evento que, aunque algunos quieren dudar y negar, existe y es verdad. Un día cercano, un día en un futuro inmediato, en un futuro poco más lejano. Simplemente tenemos que entender que la Biblia nos da testimonio de cada uno de estos pormenores bíblicos y acontecimientos y eventos que Dios va a establecer. Pero un día cercano el mundo será condenado y la balanza del juicio será puesta sobre las naciones, puesto que Dios gobierna. Escuche conmigo, Dios gobierna infaliblemente y de una manera divina todo lo que Él ha creado. Así que por más que los hombres y algunos super líderes religiosos intenten decir que tienen infalibilidad, no hay un ser humano que tenga infalibilidad, o sea, posibilidades de nunca equivocarse. El único que es infalible es Dios y su palabra revelada. Eso es lo único que existe como infalible en el planeta y en el mundo entero. Entonces Dios gobierna, digo conmigo, Dios gobierna todo lo que Él ha creado en una manera infaliblemente y de una manera divina. Y esta justicia interviene incansablemente, aleluya, con el fin de restablecer las cosas y traerlos de vuelta al orden original como Dios creó las cosas. Es decir, cuando tú ves que cada vez te estás acercando y tú escuchas esta palabra y este mensaje, es que viene y que va a haber justicia, que va a venir juicio de Dios, no tengas temor. Dios está regresando todo al estado original, porque este es el principio del fin y el fin del principio. Lo hemos predicado muchas veces en esta casa y en esta plataforma. Así que no tenemos por qué temer, aleluya, porque realmente cuando las cosas parecieran que aquí se ponen más tensa, aleluya, necesitamos recordar, aleluya, que Dios está interviniendo y Él va, aleluya, a restablecer las cosas y a traer todas las cosas vuelta al orden, ya que ningún error se cometió en el momento de la creación. ¿Usted cree que Dios comete errores? ¿Usted cree que Dios se equivocó cuando te formó y me formó? ¿Usted cree, aleluya, que Dios creó un error cuando Jesús vino como el cordero que quita el pecado del mundo? ¿Verdad que no? Dios no comete errores, porque Dios es un Dios perfecto. Y mire este texto maravilloso del Salmo 9, el verso número 8. Él juzgará al mundo. ¿A quién va a juzgar? Díganme, ¿a quién va a juzgar? Dice, Él juzgará al mundo con justicia
y a los pueblos con rectitud. Entonces quiere decir, ahora entendemos por qué esa característica del ministerio de Jesús era hacer justicia a todos los agraviados. Hay otra cosa más. Y sabe una cosa que yo estoy viendo, que creo que vamos a poder llegar solamente hasta este punto, porque tenemos 7 características de ese ministerio de Jesús. Y recién estoy por el número 2. Bueno, dice también en esos textos que hemos leído de Isaías, abrirá, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Abrirá los ojos. Abrirá los ojos de los ciegos. Es interesante que esto es una de las características también del ministerio de Jesús profetizada por Isaías, y se cumplió literalmente. Las cualidades de nuestro libertador, el Mesías, es de una forma clara, y la Biblia y la profecía establece Dios hablando de su propio Hijo, de su Cristo amado, de su ungido. Dice: te utilizaré para que abras los ojos de los ciegos. O sea, los hebreos fueron los primeros, iglesia. Los hebreos fueron los primeros en estar ciegos espiritualmente, y realmente no entendieron lo que veían, porque por eso rechazaron a Jesús, porque no le reconocieron como el verdadero Mesías. No, este no es el Mesías. Nosotros esperamos otro, que nazca en un palacio y que nazca en una cuna de oro, pero este no reúne nuestras condiciones. Nosotros no esperamos a un Mesías que nazca en un pesebre humilde rodeado de animales. No, nuestro concepto de un Mesías es diferente. Nuestra forma de concebir el Mesías es diferente. Parece que algunos, y la mayoría de ellos, no pudieron discernir la forma tan evidentemente clara como el profeta Isaías, relato tras relato, fue él, aleluya, desmenuzando todo lo que tenía que ver con el Mesías que Israel esperaba. Cuando el Mesías vino, los ojos de ellos estaban oscurecidos. ¿Por qué? Por la incredulidad, por la incomprensión, por el fanatismo religioso, por las rutinas y los dogmas. Su corazón estaba lejos de Dios, a tal punto de convertir la casa de Dios en un mercado literal, es decir, con visiones realmente determinantes que debían de guardarse en la presencia de Dios como un pueblo amado por Dios. Ahora están totalmente desencaminados, y el Señor, el Mesías, apareció en la hora más de tiniebla que Israel estaba enfrentando para ese tiempo. Quiere decir que el hecho, de una forma muy especial, el hecho de que la promesa de Isaías se manifestaba, que él abriría los ojos de los cielos más allá de Israel, estaba profetizando que aún los ojos de los gentiles serían abiertos. Y en aquel tiempo, dice la Biblia, mira qué tremenda verdad profética, Isaías 29:18. A mí me gusta leer, estudiar profundamente el libro del profeta Isaías, porque todo lo que tiene que ver con Jesús está contenido en el libro del profeta Isaías. Por eso que a él se le conocía como el profeta mesiánico. Y nos dice la Biblia que en aquel tiempo, Isaías capítulo 29:18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. En los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de la noche. ¿Te das cuenta? Para que abras sus ojos, para que se conviertan, la palabra profética, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso expresa Hechos capítulo 26, el verso 18. Esta palabra, digamos amén, esta palabra, amén, se cumplió a través de ¿quién? De Jesucristo. Él predicaba el reino de Dios a sus discípulos y a las multitudes. Y dice la Biblia, de acuerdo a Lucas 24:45, dice literalmente esto. Mira lo que dice literalmente: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Diga conmigo: entonces les abrió el entendimiento
para que se cumpliesen, comprendiesen, para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué les abrió el entendimiento? Para que entiendan qué cosa, las escrituras. ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Cuántos decimos amén a esto? Aleluya. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios permanece fiel. Diga conmigo, Dios permanece fiel. Diga conmigo, Dios permanece fiel. Diga conmigo, Dios permanece fiel. Y termino lo último y ya terminamos esta parte. El tercer punto, dice que pondría en libertad ¿a quiénes? Dígalo fuerte, pondría en libertad. ¿Cuántos han experimentado que estaban cautivos y ahora son libres? Levanten la mano los que sienten que estaban cautivos y ahora son libres. Es decir, porque hay una promesa en las características. Dios bendiga a Sireno y a su esposa Mercy. Había una característica, gloria al Señor, y la característica era justicia. ¿Qué más? ¿Qué más? Que los ojos de los ciegos serían abiertos. ¿Qué más? Que pondría en libertad a los cautivos. O sea, nos habla de un Mesías, de un ungido libertador, ungido por Dios. Él tendría esas características de que era el ungido que iba a libertad a los cautivos. Por eso la Biblia dice, como Dios ungió. Como Dios ungió, Hechos 10:38, como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los enfermos y libertando a todos los oprimidos o a todos los cautivos del diablo, porque Dios estaba con ¿quién? Con Cristo. Era su Hijo amado, aleluya. Y es maravilloso que estos textos nos están confirmando que Él vino para liberar al ser humano de la esclavitud, de la cautividad, de la desesperación, del agobio. Y no tenemos por qué seguir siendo cautivos por las cadenas que el enemigo ha intentado colocar en nuestra vida, porque las cadenas son rotas en el nombre de Jesús y somos libres. Y quiero ir terminando esta palabra ya, sencillamente dejando pendiente de seguir ahondando esto en el cuarto propósito: apertura de cárcel, soltando a los que están en calabozos oscuros. Y eso lo vamos a seguir predicando posiblemente el próximo domingo. Pero quiero decirle en esta hora, diga conmigo, Él es mi justicia. ¿Qué más? ¿Qué más? Él es el que abre mis ojos. ¿Qué más? Él es mi libertador. Diga conmigo, Él es mi libertador. Porque la libertad no es solamente la parte física, es más la parte espiritual. Él rompe las cadenas de toda opresión del enemigo. Tú no tienes por qué seguir siendo consecuentemente cautivo, oprimido, atado por las cadenas de Satanás ni de sus demonios. Cuando hay una característica que en el ministerio del Señor reveló Isaías por voz de Dios y revelación profética, que una de esas características es que Él vino ¿a qué? A libertar, a poner en libertad a los cautivos. Y cuando Él pone en libertad a los cautivos, significa que muchos cautivos están presos en cárceles de oscuridad, en calabozos profundos que vamos a seguir explicando el próximo mensaje. Los ha sacado de allí. Porque recuerda que redención son tres cosas: comprar en el mercado al esclavo, quitar las cadenas del esclavo, y tercero, sacar al esclavo del mercado. Dios y Padre eterno, yo te doy gracias por ser nuestra justicia. Te doy gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias.
por abrir nuestros ojos. Y gracias por libertarnos de toda cadena, de toda opresión. Oh, Ramashanda la Masai. Gracias, Cristo amado, porque el Padre te mandó para liberarnos de toda esclavitud y de toda cautividad. No solamente somos libres, no solamente que nuestros ojos son abiertos para ver y contemplar la majestad misma de tu gloria, sino que tú eres nuestra justicia. Y si tú eres nuestra justicia, tú eres la cobertura y el muro de protección. Todo volverá a su orden y todo regresará al orden como Dios formó y creó todas las cosas. Ponte de pie y donde estás, iglesia, y dile: Señor, ministra mi espíritu, ministra mi alma. Abre mis ojos espirituales. El siervo escogido por el Dios eterno, el siervo que se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda perfecta en el altar del holocausto, para ser nuestra justicia, para ser nuestro libertador, para ser el que nos abre los ojos. Oh, te pido, Dios, que la unción de gloria, de fuego, de presencia sea derramado en la vida de tus hijos e hijas en este día maravilloso en que estamos reunidos y congregados delante de tu presencia gloriosa. Señor, queremos darte la alabanza que te pertenece a ti. Queremos tributar adoración y alabanza y reconocimiento de todo lo maravilloso que tú eres y representas en nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en nosotros, por hacer de nuestra vida habitación y morada, por constituirnos en un templo habitado por tu presencia. Te pido, Dios, que una unción de gloria, de presencia, de virtud, de fortaleza pueda ser derramada. Toda obra de Satanás retroceda, todo engaño de las tinieblas retroceda, toda obra demoníaca de cautividad y de opresión y de ceguera espiritual retroceda, porque hay uno que nuestros ojos, en quien nuestros ojos fueron abiertos. Hay uno en quien nuestra justicia es perfecta. Hay uno en la que las cadenas son rotas. Y gracias, Señor. Queremos honrar, queremos adorar y queremos alabar tu nombre en este día. Señor, pon tu mano de sanidad, pon tu mano de liberación, pon tu mano, Señor, de fortaleza. Aquellos que necesitan milagros, reciban ese milagro que es menester en su propio cuerpo. Aquellos que necesitan, Señor, que cadenas de opresión sean rotas y sean destruidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Señor, que toda cadena de opresión sea quitada, toda obra de tinieblas sea quitada, toda opresión del enemigo sea quitado, toda cadena de ligaduras infernales sean rotas y sean quebradas en el nombre de Jesús. Adore al Señor por un momento, dele gloria al Señor.